en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Es el ritual. Siempre ha sido el ritual. Antes de la medianoche, antes de encender el motor y tragarme las horas en el asfalto. La base, el estacionamiento oscuro, solo las farolas parpadeantes y el frío metálico que se cuela por el cristal. Abro la puerta trasera de la van, enciendo la luz interior. Inspección, limpieza, migajas, papeles, a veces un chicle pegado. El trabajo ingrato de un conductor nocturno. Recorro los asientos con la mano. Aseguro que los cinturones estén recogidos, las hebillas en su sitio. Un orden mecánico, casi obsesivo. Es mi segundo hogar, mi oficina sobre ruedas, y necesito que esté impecable para el siguiente turno, para el siguiente pasajero que nunca llega a ver la suciedad de la madrugada. Esa noche, como tantas otras, la tercera fila estaba vacía. No había recogido a nadie en ese asiento desde hacía días. Pero mientras pasaba la mano para comprobar que no hubiera nada olvidado, mi pulgar tropezó con la correa. El cinturón de seguridad de la tercera fila, el del lado de la ventana, estaba abrochado, tenso, como si alguien lo hubiera usado hace un momento. Lo miré, me agaché un poco. No había forma, yo mismo lo había desabrochado hacía unas horas. Me encogí de hombros, lo desabroché, lo dejé caer. Una tontería. El traqueteo de la carretera, supongo, o la prisa de algún compañero al dejar el vehículo. Pero la tontería se repitió. A la mañana siguiente, después de un viaje de casi 4 horas, de vuelta en la base, bajo el sol pálido del amanecer, volví a revisar. Una costumbre, no una necesidad. Y ahí estaba, el mismo cinturón, abrochado. Esta vez, la hebilla no solo estaba cerrada, sino que la correa estaba tirante, como si un cuerpo aún la estuviera presionando. Lo desabroché y por un impulso, toqué el asiento. Estaba tibio. No caliente, pero con un calor residual, como si alguien se hubiera levantado de él hacía apenas unos minutos. La van había estado vacía todo el viaje. Solo yo, solo el motor y yo. Mi mente buscó explicaciones. El sol, sí, el sol de la mañana. Pero el asiento de al lado, el del pasillo, estaba frío. Y el cinturón desabrochado. No tenía sentido. Me quedé un rato ahí, la mano apoyada en la tapicería tibia, sintiendo cómo el calor se disipaba lentamente. Una punzada de algo que no era miedo, sino una inquietud molesta, como cuando olvidas algo importante pero no sabes el qué. Lo atribuí al cansancio. Las noches largas hacen trucos con la cabeza. Al tercer día, la inquietud se volvió una espina. Después del primer recorrido, un viaje corto de apenas 1 hora, volví a parar. Antes de bajarme para estirar las piernas, me giré. El cinturón de la tercera fila, de nuevo, abrochado, y el asiento tibio, pero esta vez había algo más. Una ligera depresión en la espuma, como si alguien se hubiera sentado con cierto peso. No era profunda, apenas perceptible, pero estaba ahí. Me acerqué, pasé los dedos. La tela estaba ligeramente arrugada, el patrón de la tapicería alterado justo donde las nalgas de una persona habrían descansado. Me sentí estúpido. ¿Estaba volviéndome loco? ¿Observando demasiado? Me reí para mis adentros, pero la risa sonó hueca. En el descanso, mientras tomaba un café amargo, le mencioné a Carlos, otro conductor. Oye, ¿te ha pasado que los cinturones se abrochan solos? Se rió, un bufido. Estás quemado, amigo. Deja de ver películas o búscate una novia. El jefe que pasaba por ahí escuchó la última parte. Menos tonterías y más kilómetros, ¿entendido? Las vans son para trabajar, no para fantasmas. Si hay retrasos o descuidos, ya sabes la puerta. Su voz era un latigazo. La realidad. No podía permitirme perder el trabajo. No podía permitirme ver cosas. La depresión en el asiento se hizo más notoria. La espuma parecía ceder más cada vez, y el calor persistía. Una noche, justo antes de salir de la base, hice mi revisión obsesiva. Desabroché el cinturón, alicé el asiento. Dejé un pequeño pañuelo doblado sobre la tapicería,
en el centro de la zona donde aparecía la huella. Un pequeño experimento. Volví después de mi primer pasajero, que había ocupado la segunda fila. Me giré. El pañuelo estaba en el suelo. Y el cinturón de la tercera fila, abrochado. La depresión era ahora innegable, y la tela, no solo arrugada, sino ligeramente estirada, como si la hubieran forzado. Acerqué la nariz. Había un olor. No era a sudor, ni a perfume, ni a nada que pudiera identificar con un pasajero humano. Era un olor tenue, como a tierra húmeda y algo metálico, casi a óxido. Me dio escalofríos. No era el olor de la van ni el mío. Era algo nuevo, algo que no debería estar ahí. Mis manos temblaron un poco al desabrochar el cinturón. Sentí una resistencia inusual, como si la hebilla no quisiera soltar. Tiré con más fuerza. El clic resonó en el silencio de la cabina. Me senté en mi asiento, las manos apretadas en el volante, el olor persistiendo en el aire. No eran trucos del cansancio, esto era real. La siguiente noche no había dormido bien. Cada ruido en mi apartamento me parecía el clic de una hebilla. Antes de cada viaje, ahora, la revisión era una tortura. Abría la puerta, encendía la luz, el corazón en la garganta. Y siempre ahí estaba. El cinturón abrochado, el asiento hundido, el calor residual. El olor a tierra y metal se había hecho más fuerte, más penetrante. Empecé a sentirlo incluso mientras conducía. Un sutil aroma que se mezclaba con el aire acondicionado. Una noche, mientras iba por una carretera desierta, la van completamente vacía salvo por mí, sentí algo, una vibración. No del motor, no de la carretera. Una vibración que venía de detrás de mi asiento, como si alguien se hubiera movido, reajustándose en la tercera fila. Miré por el retrovisor. Oscuridad. Solo el reflejo de mis ojos asustados. Pero la sensación persistió. Un ligero peso en la parte trasera, un balanceo apenas perceptible que no correspondía al movimiento de la van. Y luego, el cinturón de mi propio asiento, el del conductor, se tensó. No lo había apretado yo. Estaba en el punto justo, cómodo, pero de repente sentí cómo se ajustaba un poco más contra mi hombro. Me sobresalté, di un volantazo instintivo. El corazón me martilleaba el pecho. Tuve que respirar hondo para no perder el control. Nadie, no había nadie. Pero el cinturón seguía ahí, un poco más apretado, como si me estuviera sujetando con más fuerza. A partir de entonces, el cinturón del conductor se convirtió en mi tortura personal. No importaba cuánto lo aflojara, siempre volvía a tensarse, presionando mi hombro derecho. Al principio era solo una molestia, luego una presión constante. Y una noche, mientras conducía bajo una lluvia torrencial, con la visibilidad casi nula, sentí un escozor agudo. Era el cinturón. Me quemaba la piel. Intenté aflojarlo con una mano, pero no cedía. Era como si estuviera anclado, inamovible. La presión era insoportable. Tuve que parar la van al lado de la carretera, bajo la lluvia incesante, el motor aún encendido. Con las manos temblorosas, forcé la hebilla, la liberé. Me quité el cinturón con rabia. Y ahí estaba, una marca roja, casi morada, en mi hombro, justo donde la correa había estado presionando. Una abrasión, como si me hubiera frotado contra algo áspero durante horas. No había sido el traqueteo, había sido la presión de algo. Tuve que llamar al jefe. Jefe, tengo un problema con el cinturón de seguridad. Me interrumpió con un gruñido. No quiero excusas baratas, ¿entendido? Estás retrasado. Si la van tiene un problema, lo reportas en la mañana. Y no me vengas con historias de fantasmas, que ya me tienen harto tus compañeros. No hay dinero para reparaciones si la gente se inventa cosas. Me colgó. Sentí la rabia y el miedo mezclarse en un nudo en el estómago. No era una historia, era mi piel. La marca en mi hombro se convirtió en una herida abierta, que supuraba y dolía con cada movimiento. Tuve que cubrirla con una gasa, pero el roce del cinturón, incluso desabrochado, era una agonía. La van se había convertido en un infierno. El olor a tierra y metal era ahora casi nauseabundo, y se mezclaba con un nuevo aroma, dulzón y putrefacto,
como a carne vieja. Una mañana, mientras hacía mi revisión, vi algo en el asiento de la tercera fila. No era solo la depresión. Había una mancha, pequeña, oscura, en la tapicería de tela. La toqué con un dedo. Era pegajosa, y el olor putrefacto se intensificó. Era como sangre seca, pero no era sangre. Era algo más espeso, más oscuro. Me dio arcadas. Saqué una toallita húmeda y froté con desesperación. No se quitaba, se extendía, se impregnaba en la tela. Sentí una desesperación fría. No podía reportar esto. El jefe me despediría. Diría que descuidé el vehículo, que lo manché yo. Me pasé el resto del turno intentando disimular la mancha, frotando con desinfectante, con lo que fuera. El olor persistía. La mancha se secó, dejando un contorno oscuro y grumoso. Era una prueba. Una prueba irrefutable de que algo, o alguien, estaba dejando rastros orgánicos en mi van. Y no era humano. La van ya no era mía. Era de esa cosa. Una noche, mientras conducía, sentí un peso en el volante. No era mi mano. Era una presión extra, sutil, que intentaba girarlo hacia la derecha. Luché contra ella. Los nudillos blancos. El motor rugió. La van se desvió ligeramente. Sudaba frío. Me aferré al volante con todas mis fuerzas, el hombro gritando de dolor por la herida. La presión era insistente, como si algo intentara forzarme a salir de la carretera. No podía ver nada, solo sentirlo. El olor a putrefacción era abrumador. Tuve que abrir las ventanas. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no disipó el hedor. Los faros de un camión que venía de frente me cegaron por un instante. Y en ese instante sentí un tirón brutal. El cinturón de seguridad de la tercera fila, el del lado de la ventana, se soltó con un chasquido violento. El sonido resonó en la cabina. Y luego, un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera estrellado contra el respaldo de mi asiento. La van dio una sacudida. Perdí el control por un segundo, la dirección se fue de lado. Frené en seco, el chirrido de las ruedas rompiendo el silencio. El camión pasó de largo, tocando la bocina con furia. Me quedé inmóvil, el corazón desbocado, las manos temblando. Miré hacia atrás. El cinturón de la tercera fila estaba suelto, colgando. Pero el asiento estaba hundido hasta el fondo, como si algo con un peso inmenso se hubiera arrojado sobre él. Y la mancha oscura ahora se había extendido. Era más grande, más vívida. Y de ella se desprendía un vapor tenue, casi imperceptible, que olía a muerte. No volví a conducir de noche. No volví a conducir esa van. La dejé en el estacionamiento, la mancha en el asiento, el cinturón colgando. No pude decir nada al jefe. Simplemente me fui. No podía explicar lo que vi, lo que sentí. La herida en mi hombro tardó semanas en sanar, dejando una cicatriz rosada, una marca permanente, un recordatorio constante. Desde entonces, no puedo usar cinturones de seguridad. La simple idea de abrocharme uno, de sentir la presión contra mi cuerpo, me provoca un ataque de pánico. Es como si el recuerdo de esa mano invisible apretando, quemando, se quedara grabado en mi piel. Cada vez que veo un asiento de coche vacío, siento un escalofrío. Imagino la depresión, el calor residual, el olor. Sé que está ahí, que sigue ahí, que no conduce con asientos vacíos. Y la van sigue en el estacionamiento de la base. Según me contaron, nadie la usa. Dicen que huele raro. Dicen que los asientos están hundidos y que, a veces por la noche, se escucha el clic de un cinturón abrochándose solo. Yo ya no conduzco. No puedo. El peso de ese asiento hundido se quedó conmigo. Para siempre. Porque a veces lo peor no está bajo la cama. Está en el patio de atrás.